Hola, buenas tardes. En el podcast de hoy hablaremos sobre la democracia en Colombia, la democracia y elecciones de Diana Uribe en el 2022. También estaremos hablando de las dimensiones que afectan la calidad de la democracia a nivel subnacional en Colombia. La democracia en Colombia es un tema complejo que ha experimentado una evolución significativa a lo largo de su historia. Desde su independencia en el siglo XIX, Colombia ha pasado por diversos momentos de crisis política, social y económica, que han puesto a prueba su sistema democrático. A pesar de los desafíos, Colombia ha logrado consolidar una democracia representativa y participativa, con elecciones libres y transparentes y una independencia de los poderes públicos. Sin embargo, la democracia en Colombia sigue enfrentando desafíos como la corrupción, la desigualdad social y la violencia política, lo que hace necesario un fortalecimiento constante de las instituciones democráticas y la participación ciudadana. Entonces, originalmente la democracia la conocemos como un invento griego, porque los griegos en la ciudad de Atenas ensayaron una nueva manera de gobernarse en la antigüedad. La democracia siempre ha sido imperfecta. Originalmente ellos tampoco eran muchos y habían decidido que iban a hacer las cosas por acuerdo. Iban a tener un poder, entonces la oligarquía es el poder de los ricos. Como decir, Kratos es el poder y Demos el pueblo. Entonces hay muchas formas de poderes. Ellos decidieron que iban a poner el poder en manos del pueblo. Y para poner el poder en manos del pueblo tenían que compactar a los ciudadanos y que los ciudadanos tenían todo el mismo derecho a opinar, a elegir y a ser elegidos. Pero solo los hijos que eran de padre y madre atenienses, porque los que eran hijos de padre y madre pero eran nacidos fuera de Atenea no tenían esos mismos derechos, o sea, eran muy restringidas. Era un club de muy poquitos, pero era la primera vez que se habían puesto de acuerdo para validar un sistema de gobierno que consultara la voluntad popular, la voluntad de todos, y por eso era tan importante. Después de la muerte de Franco, para pasar de la dictadura a la democracia, el rey fue un símbolo importante por encima de los partidos. También en el siglo XX fue elegido democráticamente Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. Primero eligieron a Mussolini y luego a Hitler. Elegidos democráticamente, desconocieron todo lo que fuera democracia y crearon totalitarismo. Todas las reglas no las cumplieron y después que Alemania llegó a la destrucción total y absoluta, se preguntaron qué fue lo que salió mal. Allí tenían una democracia muy poco incluyente. La democracia que tenían no incluía a los judíos ni a los extranjeros, no incluían una gran cantidad de población. Era muy restringida y excluyente y permitieron que alguien desconociera las reglas de la democracia y tocó volver de nuevo todos los derechos que eso conllevaba. Entonces ellos empiezan a tratar de construir una democracia en Alemania después de la ruina de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasó, después de los campos de concentración, que son la negación absoluta de todos los derechos en la especie humana. Por otro lado, Nehru en la India, después de la independencia y de la muerte de Gandhi, que le había dado pues al pueblo hindú y musulmán la independencia, se juega el hacer de la India
una democracia más grande, la más grande del mundo, porque pues ellos eran 1.200 millones de personas, duran un mes votando cuando hay elecciones en la India. Ese mes de votaciones antes de que logren que todo el mundo vote, pero pues Nehru se dio la pena de hacer un país democrático y no una dictadura con uno de los países más grandes del planeta Tierra. Entonces así la democracia se fue construyendo, se fue ampliando, fue llevando derechos. En un principio eran los derechos básicos de la Revolución Francesa, que son de la primera generación. Cuando el marqués de Vizcarilla decía que la tortura nunca hizo mejor a los hombres en el siglo XVI, esto conllevó lo posible que se hablara del derecho a la vida y el derecho a la integridad física. Y después vienen los derechos de segunda generación, que empiezan a incluir personas más amplias de la sociedad de Estados Unidos. Se hace una movilización durante los años 60 por muchos derechos. En ese entonces las comunidades indígenas no podían votar y se empieza a ejercer el derecho a las comunidades indígenas. Y entonces surge la Constitución del 1991. Estos derechos llevaron un tiempo y la pérdida de muchas vidas para poder llevarse a cabo. En la democracia y elecciones de Diana Uribe, pues no destaca la importancia de la democracia en la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, sí resalta la importancia de votar desde el ejercicio de la conciencia y la racionalidad, reconociendo el largo proceso y las luchas para que nos permiten ejercer el voto el día de hoy. Y pues la democracia es fundamental para el bienestar de los trabajadores, ya que les permite participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas laborales y sociales también. En el podcast de Diana Uribe sobre la democracia y elecciones se destaca la importancia de la ciudadanía activa y la participación política para lograr una sociedad más justa y equitativa. La democracia permite a los trabajadores organizarse y luchar por sus derechos, mejorando así sus condiciones laborales y construyendo la constitución de una sociedad más próspera y equitativa. Y pues ya para finalizar, espero que el podcast haya sido una herramienta útil para reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana y la defensa de nuestros derechos. Pues recuerden que la democracia es un proceso continuo que requiere nuestra activa participación y compromiso. Y pues nada, sigamos trabajando juntos por una sociedad más justa y equitativa.